Bien, vamos a hablar ahora del patrón Factory Method o el patrón de método de fábrica. La definición dice que el Factory Method es un patrón de creación que define, nota, aquí está el truco, un método, un método para crear objetos. Aquí ya no es la clase la que crea los objetos, sino que es un método de una clase que es la que crea los objetos, pero permite que las subclases decidan qué clase concreta instanciar. Aquí ya viene algo más enredoso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es que dependiendo de la subclase, es decir, las subclases son las que heredan de la clase, ¿verdad? De la clase padre. Dependiendo de qué subclases utilices, allí en la subclase es donde realmente se va a crear el objeto, pero usando el método, digamos, todo el flujo a través del Padre. Bueno, si no entendiste, no te preocupes, ahorita lo vas a entender. Es complicado, la verdad, es un poquito complicado entender este patrón, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más simple. Aquí viene una idea clave. La clase base, digamos que es, la clase base es una clase abstracta. Define el proceso general, o sea, hay un proceso que se va a hacer, ¿verdad? Siempre, para todos aquellos objetos que sean creados a través de las subclases, pero la clase base es la que define el proceso general y delega la creación de objetos a las subclases. Ahorita vamos a ver cómo es que delega la creación de objetos a las subclases. Diferencias con Simple Factory. Es importante esto para que así tengas una clara idea de por qué es lo que hace uno y qué hace el otro. El Simple Factory usa una sola clase y ahí decide qué objetos crear. Ahí puedes tener eh, 10 o 20 diferentes tipos de objetos que vas a usar en una sola clase, utilizando, como vimos antes, un parámetro para entonces hacer ifs, anidados y poder crear nuevas instancias de estas clases. En el factory método, no. Aquí son las subclases las que deciden qué objetos crear. Ahorita vamos a ver, ya viendo el código vas a entender cómo es que las subclases deciden qué tipo de objeto crear. Y se usa la herencia porque vamos a heredar de la clase abstracta. Y se usa polimorfismo porque vamos, polimorfismo a nivel de sobreescritura de un método. Ese tipo de polimorfismo es. Y elimina condicionales. Bueno, sí, en, no es el propósito principal eliminar condicionales, pero pues se eliminan. El que quizás pueda tener una mejor, digamos, eliminación de los condicionales en diferentes archivos es el Simple Factory, porque en el Simple Factory tú centralizas todos los ifs, diferentes creaciones de los objetos en un solo archivo, pero en el Factory método, pues no es precisamente la idea centralizar todo, sino que las subclases decidan qué objetos crear y que la lógica corra a través de una clase abstracta. Ahorita vamos a ver esto. Vamos a ir al... Ok, bien, pues ya tengo aquí los archivos que necesito mostrarte. Este es un controlador que se llama Factory Method Controller. Bien, pude haberlo nombrado eh, Exporter, ¿verdad? Exporter Controller. Eh, pero bueno, quiero que imagines que nosotros tenemos un sistema en donde vamos a exportar cierto reporte, un reporte que tú sacas, no sé, en tu sistema por medio de hacer un query a la base de datos y obtienes esa información, pues tú necesitas exportarlo a PDF o necesitas exportarlo a Excel o necesitas exportarlo a CBS. No sé por qué me están saliendo estas rayas tan grandes, déjame ver. Ok, parece que ya corregí el lápiz.
Bien, te decía yo que tenemos pues tres diferentes formas de exportar: PDF, Excel y CSV. Pero quiero mostrarte cómo es que a través de este método que tú ves aquí, este es el método que ejecutas, y este método a su vez ejecuta otro método que es el método fábrica. Para que lo puedas ver, necesito mostrarte primero el, el archivo, el archivo que es el Report Exporter, este de aquí. Este es el exportador de reportes. Esta es la clase abstracta que yo te decía que es la clase base, eh, para que puedan desde aquí trabajar tus subclases. Tus subclases van a extender el comportamiento de esta clase abstracta. Tú sabes que una clase abstracta no se puede instanciar, pero sí puedes extender esta clase. Y si te fijas, el método que estás usando es el método export. Ahorita te lo acabo de enseñar. Cuando tú ejecutas este método, se ejecuta este método, que este sí es el método fábrica. Se llama create file o crear archivo. Este método es un método de esta misma clase, pero esta es un método abstracto. Es decir, las clases que implementan esta clase Report Exporter tienen que implementar Create File. Y cuando extienden de esta clase Report Exporter, entonces ellos crean el archivo que ellos quieran. Ahí es donde se dice que las subclases son las que realmente definen qué clase de objeto van a crear. Pero antes de ir a las subclases, déjame decirte que aquí está lo que yo te decía que es el proceso. Aquí se crea el archivo, lo crea la subclase utilizando el método createFile. Después le das formato, digamos, a ese archivo, le pasa los datos y después ejecutas el método salvar o save de ese archivo. Bien, vamos a ir a lo que es este, este método createFile en las subclases. Fíjate cómo es que las subclases están aquí. Aquí lo puedes ver. Esta es una clase que extiende de Report Exporter que ahorita te mostré. Y fíjate cómo se llama el método createFile, ¿verdad? Y entonces fíjate cómo es que lo que hace este es crear un archivo del tipo CSV file. Lo mismo pasa con el Excel Exporter o el exportador de Excel. También esta extiende o eh, hace herencia pues de Report Exporter, y también tiene su método createFile, pero él dentro de él crea un archivo Excel file, ¿verdad? Y lo mismo con el PDF Exporter. Él decide, esta clase o esta subclase decide qué archivo crear. Aquí extiende y aquí hace el polimorfismo, ¿verdad? Porque hace el sobrescribe el método, vaya. Y aquí puedes ver que está creando un archivo de tipo PDF file. Esos archivos aquí los tengo, realmente son simulaciones, ¿verdad? Pero aquí están, eh, así se llaman. Tú podrías fácilmente encontrar el código y realmente generar archivos reales. Pero lo que quiero que entiendas aquí es no cómo se crean los archivos, sino cómo trabaja el Factory Method, que realmente, básicamente, te lo repito otra vez, es trabajar con una clase abstracta que lo que hace es ejecutar este método, y ese método no es el método fábrica. El método fábrica es este que está aquí. Pero este método, aunque tú lo ves aquí, realmente quien implementa este método son las subclases. Por eso se dice que las subclases crean el objeto que tengan que crear, el que ellos quieran, ya sea un archivo
un archivo de CSV o Excel o PDF. Y entonces ya que lo crean, sigue aquí el flujo, se le da formato a ese archivo y se salva el archivo. Y básicamente eso es todo. O sea, realmente lo que tú estás haciendo es que estas son las subclases, ¿verdad? O más bien son sí, son las subclases, son los exportadores, ¿verdad? Déjame quitar esto de aquí. Ok. Estos son los exportadores, ¿verdad? Aquí realmente pues tú creas el objeto exportador. El objeto exportador tiene un método que se llama exportar o export. Y entonces recibe los datos, ¿verdad? Que hay que exportar. Y al ejecutar el export, realmente lo que se ejecuta es el método de fábrica, que es el create file. Vamos a verlo otra vez para que lo veas. Aquí está, mira. Este es el método, este es el método fábrica. Si puedo quitar esto de aquí. Ahí está. Este es el método fábrica. Ese es el patrón que tiene que ver con factory method. ¿Sí? Por eso se llama factory method, método fábrica. ¿Por qué? Porque pues realmente este método es el que crea esas instancias, pero las crea en las subclases. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Lo vamos a ver aquí. Vamos a ejecutar este código para que veas cómo es que no tengo problema en hacer el PDF. Y si yo le mando ahora, le digo que haga el Excel, pues también debería de hacerlo. Y ahora me dice que hizo el reporte, mira que lo hizo en Excel. Pues esa es la manera en que trabajas pues, con el Factory Method, pero no sea muy complicado. Simplemente una clase abstracta que maneja el flujo y ahí adentro pues ejecutas un método fábrica y ese método fábrica llama a los métodos mm, de las subclases y las subclases son las que realmente crean los objetos. Medio complicado, pero revisa el video otra vez y pues no hay más que decir. Ese es el método. Ojalá lo hayas entendido y nos vemos en el siguiente video. Gracias.